de la DIAN. Nosotros lo llamamos dentro de la entidad como el ecosistema de factura electrónica, lo cual significa que nosotros, digamos que tenemos digamos, un punto en común entre todos esos documentos que hoy en día son electrónicos y algunos que no lo son. Factura de venta es el primer documento que la DIAN y el Estado colombiano ha determinado que tiene que llegar como un documento electrónico, y tenemos digamos, dos puntos que se derivan de la factura de venta: la factura electrónica de venta y la de talonario, que se utiliza únicamente para aquellas medidas de contingencia, de inconvenientes de tipo tecnológico para la factura electrónica, caben dentro de la factura de venta. ¿Listo? Después tenemos los documentos equivalentes, los que llamamos equivalentes a una factura de venta, que, como bien lo mencionamos, son todos esos documentos que, digamos que por alguna u otra cosa, llegaron a ser digamos, un documento paralelo a la factura de venta, pero con algunos temas que suelen ser de índole operativo. Por ejemplo, el POS es un documento que sigue siendo válido en nuestro país como un documento con el cual puedo facturar la venta de bien o un servicio o la prestación de un servicio, pero digamos que tenía en ese momento algunos problemas operativos porque necesitaba que fuera, digamos, cada día más rápido la facturación, y por eso se creó algo alternativo a la factura de venta. Y así todos los documentos equivalentes que poco a poco se irán involucrando dentro de la factura electrónica. Pasamos a el tema del RADIAN, que es registro autorizado DIAN. Es básicamente todo lo que es el sistema de registro para que una factura electrónica se convierta en un título o valor, con una normatividad que ha establecido el Ministerio de Comercio, que básicamente nos va a permitir, a través de la factura electrónica de venta, poder financiar o apalancar financieramente a nuestras compañías. ¿Listo? Todas esas facturas que son a crédito las vamos a poder vender a través del factoring electrónico, con el fin de no tener que endeudarnos si es que ya tenemos ventas, y así poder, digamos, manejar un poco mejor nuestro negocio con un flujo de caja un poco, digamos, más tranquilo. Finalmente, viene, digamos que esta primera parte es todo lo que llamamos del ciclo ventas, o digamos que todos los ingresos, y la otra parte son los costos y gastos que la DIAN ha empezado a involucrar dentro del ecosistema de factura electrónica, y son aquellos documentos soportes electrónicos para efectos comerciales, tributarios y contables. El primero, que digamos que está llegando, no ha llegado del todo porque hoy en día ya lo tenemos como un documento físico, pero electrónicamente va a llegar el año entrante. Es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Luego de ese viene, para el que estamos aquí el día de hoy, es el documento soporte de pago de nómina electrónica, y finalmente todo lo que son documentos de importación y los demás documentos relacionados, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo esto, todo este ecosistema, se llama de validación previa. ¿Qué quiere decir eso? Que la DIAN va a estar metida en la mitad de la operación. Hace muchos años, como digamos que venimos facturando a través del papel, nos hemos dado cuenta que la operación de facturación siempre es una operación emisor-receptor o vendedor-cliente, ¿sí? Pero hoy en día el tema, digamos que viene involucrando un poco más a la entidad con el fin de promover una mejor calidad de la información. Entonces, en este escenario, nosotros tenemos que la factura electrónica de venta hace exactamente lo mismo que hacía la factura de papel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Soporta venta de bienes o prestación de servicios. Esto significa que las personas van a poder hacer exactamente lo mismo que vienen haciendo, solamente que es la evolución de esa factura de papel y se hace a través de un sistema de información. Pero en general hace exactamente lo mismo. Promueve el e-factoring o el factoring electrónico, que es lo que les mencionaba como apalancamiento financiero para todas estas compañías. Entonces, cuando nosotros nos vamos a un tema, digamos, un poco más específico, vemos que en el mundo se conoce como e-factura, o digamos como invoice, que es el nombre, pues, digamos que a nivel mundial. En nuestro país nosotros adoptamos la factura electrónica, pero con un estándar particular. Es un documento XML basado en un estándar en su versión 2.1. Pero esto suena muy técnico y los ingenieros estamos acostumbrados como a poner el tema muy complejo hacia los funcionales, pero la idea de esta sesión no es hacer eso. Básicamente el XML es el tipo de formato. Es como decir un PDF, un Excel, un Word. Sí, básicamente es un tipo de formato. Y el VL es simplemente un estándar que nos dice cómo se llama cada campo y en qué orden debe ir. Para de contar. Eso no tiene ningún otro misterio. Pero ¿qué pasa? Con la validación previa,
tenemos la información en tiempo real para la toma de decisiones adecuadas, porque es que antes, digamos con la DIAN, antes de ser funcionario de la DIAN, yo duré muchos años siendo ingeniero comercial, siendo ejecutivo de cuenta, capacitando y todo esto, y uno se da cuenta de qué es lo que le duele al contribuyente. Entonces hay dos partes, el que emite la factura y el que recibe la factura, pero esos dos tienen cosas en común y entonces tienen que tomar decisiones, por ejemplo, de carácter comercial, que normalmente en papel no son tan fáciles de tomar. Les pongo un ejemplo. En las múltiples visitas que yo he hecho, siempre le pregunto a los clientes, ¿cuál es su mejor producto? ¿Cuál es el producto que usted cree que es el producto estrella de su compañía? Y la mayoría de las empresas siempre suelen responder el producto que ha sido más difícil de desarrollar o el que les cuesta más. ¿Por qué? Porque es el que tienen más metido acá o acá. Pero cuando vemos que la validación es en tiempo real y que tienen la información validada por la DIAN en tiempo real y que la tienen disponible para la toma de decisiones, responder una pregunta de estas es tan sencilla como ver cuál es el producto que se vende más y el más rentable. Y así empezar a dejar de lado todos esos problemas que tienen en sus compañías y empezar a fortalecer a aquellos que les traen más beneficios. Entonces, todo esto viene relacionado con que nosotros somos tal vez uno de los últimos países en Latinoamérica en implementar factura electrónica, pero esto no es del todo malo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que tenemos dos grandes ventajas. Uno, conocemos las mejores prácticas. Y dos, conocemos los errores más comunes para no cometerlos en nuestro país desde tres frentes diferentes. El primero es desde el documento electrónico, que aquí lo llamamos desde la factura. Lo fundamental en todos los países es que sí o sí necesitamos tener una solución gratuita. Una solución gratuita de carácter mundial que las personas tengan la posibilidad de utilizar en cualquiera de los gremios o rubros de nuestro país y que no necesiten ir a pagarle a nadie por un sistema de facturación electrónica. Nosotros la tenemos y en este momento es el segundo software en Colombia que tiene más facturadores electrónicos y esto garantiza a las personas que no es, las personas en Colombia estamos acostumbradas a que si es gratis es malo y que si es gratis no funciona o no sirve o es demorado y tal. Con la solución gratuita de la DIAN yo les garantizo que ustedes van a poder hacer todas las facturas que necesiten. Más adelante les voy a explicar un poco más. El hecho de que tenga validación previa garantiza que las personas van a poder día a día tener, digamos que, mejor información o información de mejor calidad. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, empezamos a darnos cuenta la toma de decisiones adecuadas, no solo de carácter funcional, no solo de carácter, digamos, comercial, sino también tributario. Hay muchas personas que se dan cuenta cuando validan las facturas que no están haciendo correctamente sus declaraciones. Hoy en día con declaraciones sugeridas, pues más aún. Vienen documentos soporte como el documento de nómina electrónica y después vienen otros documentos soporte. Para el señor bienvenido, para el señor que acaba de entrar de Consultores Protecta, le recomiendo que por favor apague la cámara. Gracias. Desde la entidad tributaria, entonces tenemos acá el tema de qué es lo que tiene que hacer la entidad con respecto al contribuyente. Es decir, necesitamos tener una cercanía, que es este tipo de relación que tenemos en este momento. Claramente, me encantaría estar enfrente de ustedes capacitándolos y ayudándoles en todo este tema de factura electrónica, porque como se dan cuenta es una de mis pasiones más grandes, pero desafortunadamente todo el tema de la pandemia nos ha alejado un poco, pero nos ha traído también, digamos, cercanía virtual. Entonces, la DIAN, antes de la pandemia, había capacitado cerca de 90.000 personas en cerca de 2 o 3 años. Pero cuando hablamos de que entramos en pandemia y nos volvimos todos digitales, alcanzamos a capacitar casi 80.000 personas y no se había terminado el primer año de pandemia. Eso hizo que nosotros generáramos una cercanía con el contribuyente porque hoy en día, a pesar de que somos una entidad de control, también las personas están más tranquilas de ir y preguntarle a la entidad cómo lo puedo hacer y si no lo hice, qué pasa y cómo puedo resolver. Entonces, este tipo de cosas nos ayuda también a mejorar nuestros servicios, como nuevos productos tributarios. El primero de ellos es, digamos que es ese nuevo servicio de las declaraciones sugeridas. Seguramente muchos de ustedes en su declaración de renta ya les llegó un correo diciendo, tenemos una declaración sugerida para ustedes, revísenla y van ajustando. Claramente estas declaraciones sugeridas todavía no están completas porque no hay, digamos que una masificación total de documentos electrónicos soporte ni de factura electrónica en general. Entonces, digamos que hay cosas por corregir, pero es un primer gran paso. ¿Listo? Entonces, todos estos productos van a ser, digamos, lo que hace que la masificación de la factura electrónica sea un éxito
digamos, más grande, porque ya hoy en día es un éxito. Y por parte del comercio, la DIAN nunca antes se había preocupado en darle una herramienta al contribuyente con la cual pudiera apalancar financieramente su negocio, porque digamos que todos los estados del mundo han tenido que tener un grado de maduración y han tenido que aprender unas cosas, algunas veces no tan de maneras agradables como lo que ha pasado en nuestro país, en donde la DIAN ha tenido que intervenir muchas empresas porque no se hacían correctamente las cosas y empezamos a ver que después de toda esa etapa, digamos, de un control muy fuerte para los contribuyentes, la DIAN ha entrado en una etapa en la cual ha cambiado su manera de hacer las cosas y hoy en día ya hay una cultura tributaria muy implementada en las compañías. Entonces ya hoy, digamos que el nivel de tributación es un nivel diferente, ya la gente está acostumbrada a leer la normativa, ya la gente sabe cómo es el tema. Digamos que en su mayoría cuando se crea una empresa, se crea con el fin de cumplir, no de evadir y bueno, todo este tipo de cosas. Y el factoring es una de esas medidas que le ayuda a las personas que son formales a apalancarse financieramente sin la necesidad de, digamos, de endeudarse o de ir a pedir un crédito o de acudir al mercado financiero con el fin de, digamos que, tener ese dinero que normalmente necesitan en flujo de caja. Entonces, todo esto, digamos que se resume en que hay un modelo de validación previa y ese modelo realmente no ha cambiado mucho. ¿Listo? Antes de la factura electrónica, nosotros, digamos, lo único que hacíamos era buscar un cliente, cerrar un negocio. Cuando mi cliente estaba de acuerdo, yo le entregaba la factura, él me hacía el acuse de recibo, la radicación del documento y paré de contar. ¿Listo? Se llegaba al pago, él se llevaba su producto y listo. En factura electrónica es muy similar. Hay un ámbito, digamos, adicional, pero el punto más difícil de todo este modelo sigue siendo exactamente el mismo. Y como yo he sido comercial, se los digo, es conseguir esta persona, un comprador dispuesto a pagar por nuestro bien o por nuestro servicio. Cuando ya esa persona está dispuesta a pagar, empieza el tema fácil, el tema de facturar. Entonces, cuando yo voy a facturar desde mi sistema de facturación electrónica, el que sea que tenga, yo genero el documento XML firmado, se lo envío a la DIAN me hace una validación y en ese momento es que yo le entrego la factura a mi cliente. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo cometo un error? Cuando acá, en vez de poner el 19% del IVA, pongo el 9% del IVA. Si yo cometo un error, la DIAN verifica ese documento y me dice, Jairo, mira, tienes el IVA mal. Entonces yo simplemente tengo la posibilidad de corregir y volver a enviar la factura para esa validación. No he consumido el consecutivo, no ha pasado nada, no tengo sanción, no tengo nada. Jairo, ¿cuántas veces me puedo equivocar? No importa las veces que se equivoque. Lo único que sí le decimos es, solamente se va a consumir ese consecutivo o solamente existirá factura electrónica hasta tanto usted pase todas las validaciones que están establecidas en el anexo técnico. Entonces aquí ya empezamos a cambiar un poco el paradigma que tenemos de que la DIAN solamente está por las sanciones, porque aquí estamos claramente viendo que les estamos ayudando previo a una sanción. Antes, en papel, ocurría en estas sesiones, digamos que sesiones de más personas, ocurría que muchas personas decían, la DIAN solamente está detrás de la sanción y solamente nos quiere acabar y solamente, pero entonces empezábamos a ver que las personas cometían errores digamos, en la emisión de facturas y ya después de que cometieron el error y transgredieron una norma, solamente nos queda aplicar, digamos, el régimen sancionatorio. No tenemos alternativa. Pero con factura electrónica lo que estamos haciendo es que le estamos dando toda la información para que antes de que cometa el error, pues pueda asumir esas correcciones sin ningún problema. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que todo esto es el ecosistema de factura electrónica. Todos los documentos electrónicos van a funcionar de la misma manera. Entonces, si yo soy un facturador electrónico, en el mercado se ha escuchado que la DIAN me va a poner a pagar por un servicio que antes yo no pagaba para facturar. Y eso es totalmente mentira. En el camino hemos visto muchas personas que hablan, eh, digamos, cosas inexactas, por no poner una palabra más fea, en cuanto a esto por fines comerciales. Entonces, existen 3 caminos que la DIAN les entrega a ustedes para que sean ustedes los que seleccionen de manera voluntaria el camino que quieren utilizar para facturar electrónicamente. El primero, solución gratuita de la DIAN. Es una solución 100% gratuita, no tienen que pagar un solo peso ni a la DIAN ni a nadie para facturar electrónicamente. No tiene límite de facturas, no tiene límite de clientes ni de productos, pueden almacenar todo esto y año a año la hemos ido fortaleciendo.
Seguramente, si ustedes tienen un sistema contable muy robusto y quieren conectar esa solución gratuita con ese sistema, no lo van a poder hacer. ¿Listo? Pero si ustedes quieren facturar acá y generar esa información y meterla en su sistema contable de manera manual, lo pueden hacer sin ningún problema y utilizarla las veces que quieran. Entonces aquí viene el primer, digamos, resolvemos el primer mito y es que la solución gratuita es solamente para pequeños, solamente para personas naturales. No, es para cualquier persona que quiera facturar a través de la solución gratuita. ¿Listo? No importa si es persona natural, persona jurídica, gran contribuyente, microempresa, lo que necesiten, lo pueden hacer a través de la solución gratuita. Pero supongamos que la solución gratuita es una solución, digamos, corta, que se queda un poco pequeña para lo que yo tengo en mi compañía. Entonces, supongamos que ustedes tienen una compañía textil en Colombia, digamos aquí en Bogotá, que ha sido muy buena, muy próspera y tiene un gran departamento de sistemas. Entonces la DIAN le da la posibilidad de hacer su propio desarrollo. Entonces, si usted tiene un ingeniero de sistemas o una casa aliada de software que siempre le ha hecho todo lo de software a su compañía, pues usted puede desarrollar su propia aplicación o comprársela a un tercero que no necesita ninguna autorización de la DIAN. Simplemente se lo entrega a usted para que usted lo presente como software propio. No hay ningún problema. Y eso, pues para esas personas que necesitan ese software digamos, desarrollo puntual a la mano para ustedes, es para eso. Pero supongamos que su jefe dice, bueno, nuestra compañía textil es muy buena, le va muy bien y todo, pero yo no tengo tiempo ni dinero para gastar en el desarrollo porque no somos una casa de software. Entonces necesito a alguien que ya sepa facturar electrónicamente, venga y lo haga ya conmigo. ¿Listo? Entonces, en ese escenario, lo único que podría, digamos, lo adicional que podrían hacer es contratar un proveedor tecnológico. A la fecha, contamos con 95 proveedores tecnológicos habilitados por la DIAN para brindar servicios de factura electrónica. ¿Cuál es la diferencia con estos con un desarrollador propio? Pues que estos cumplen unos requisitos establecidos en el decreto 358 con unas características específicas para brindar servicios de factura electrónica. Ya son empresas que saben hacer factura electrónica y si usted tiene su software contable, lo único que va a tener que hacer es una interfaz con el sistema del proveedor tecnológico. Claramente, estos proveedores tecnológicos brindan un servicio que tiene un costo y ese costo no está regulado en ninguna parte. En Colombia nosotros no regulamos precios de nada, cada una de las compañías pone su propio precio y digamos que el mercado es quien regula ese tema de los precios. Entonces, hay personas que me dicen, ingeniero, es que esos proveedores tecnológicos cobran mucha plata. Y digamos que en todas las sesiones yo he dado conferencias de hasta 3.000 personas y siempre les hago la misma pregunta. ¿Cuántas cotizaciones tiene? Y el que más me ha dicho en una sesión de estas me ha dicho 5. Entonces, cuando vemos que hay 95 posibilidades y yo solamente consulto 5, tal vez el estudio de mercado no esté tan exacto. Entonces, ahí yo les recomiendo, pregunten hasta que encuentren la solución que necesitan. Hay 95 posibilidades totalmente diferentes con empresas de tamaños diferentes que les pueden resolver, digamos, las dudas y el motivo de negocio que ustedes tengan. Pero lo más importante es que independientemente cuál de los tres caminos utilicen, van a generar exactamente el mismo XML. Pero lo más importante aquí es que la DIAN no les pide o no les exige tener uno solo. Les pongo un ejemplo. Esa empresa textil que les decía aquí en Bogotá puede tener su software propio, ¿listo? Pero imagínense que en Bucaramanga nació un negocio y el jefe dice, listo, vamos a incursionar allá, pero no quiero gastar mucho, entonces allá tienen una oficina rentada, digamos, con sus vendedores casi que freelance, pero necesitan a alguien que les soporte allá la operación. Entonces allá contratan un proveedor tecnológico. Pero resulta que el jefe de la compañía se cansó del frío y se va a ir a la costa a vivir, pero esos jefes que nunca dejan de facturar, que siempre están haciendo negocios, y entonces quiere hacer negocios desde su celular. Entonces tiene la solución gratuita. Fíjense que los tres caminos funcionan de manera paralela sin ser excluyentes entre ellos, lo cual significa que son ustedes los que determinan qué camino utilizar para facturar electrónicamente. Ingeniero, es que yo no sabía que la solución gratuita también era para mí y yo contraté un PT, ¿me puedo cambiar del PT a la gratuita? Sí. Ingeniero, es que yo tenía software propio y ahora que sé que puedo usar PT, también puedo usar proveedor tecnológico aparte de mi software propio. Claro que sí. Siempre les vamos a decir que sí, pero ojo, si ustedes, por ejemplo, contrataron un PT y firmaron un contrato en el cual dice que van a estar con ese PT durante 5 años, así sea malo y no les dé soporte, eso es un tema que la DIAN no les va a poder resolver. Ese tema de, digamos, las responsabilidades civiles que ustedes adquieren a través de un contrato es un tema que ustedes deben resolver. Entonces, mucho ojo porque hay contribuyentes que han llegado a nosotros diciendo, es que este proveedor me ofreció
la vida, la luna y las estrellas y no me ha cumplido. Pero en el contrato, pues dice que yo me tengo que aguantar y llegan a la DIAN y por favor levánteme este contrato y nosotros no tenemos esa, digamos, esas habilidades para hacer ese tipo de cosas. Cuando ya tenemos el documento XML, nuestro espectro de clientes se parte en dos, únicamente en dos. Unos, los que son facturadores electrónicos y los otros, los que no son facturadores electrónicos. Entonces, si mi cliente es un adquirente electrónico, es decir, también es facturador electrónico, fíjense que tiene la posibilidad de tener los mismos tres caminos que yo tengo: software propio, proveedor tecnológico o solución gratuita. Entonces, este XML yo se lo puedo hacer llegar a él a través de dos caminos. Uno, el mínimo, es un correo electrónico. ¿Por qué mínimo el correo electrónico? Porque es gratis para todos. ¿Listo? Y con eso cortamos por lo sano. Pero también, si entre dos compañías, digamos, un poco más grandes, quieren automatizar ese proceso, ¿cierto? Y lo hacen a través de un web service o de un servidor FTP, pues estaría bien, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros vemos que las empresas llevan a, digamos, a imponer ese servicio web tiene dos costos: implementación y operación. Entonces, por eso siempre lo hacemos a través de el correo electrónico mínimo, y si ustedes deciden, pues lo pueden hacer a través de un servicio FTP o web service. Pero si mi adquirente es no electrónico, fíjense que él acá no tiene nada, no tiene software, no sabe ni siquiera qué es un XML. Entonces, a partir de ese XML, yo puedo generar una representación gráfica y se la puedo entregar en la manera en la que él crea conveniente. ¿Cuál es esa manera? Pues la manera en la que yo esté dispuesto a recibirla. Primero, yo le puedo decir: señor, ¿usted está de acuerdo con que le entregue un correo electrónico con el PDF de la representación gráfica? Y puede que el cliente diga sí, pero también puede que el cliente diga: no, 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 yo necesito el papel, porque es que si no es el papel, yo no tengo mi factura, yo no tengo correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también se la podrán entregar de manera física. Y fíjense que todas esas empresas o todo eso que nosotros hoy en día conocemos como factura electrónica, pues digamos que se va a poder hacer tanto para adquirentes electrónicos como para adquirentes que no son electrónicos. Entonces, empieza a venir todo en el decreto 358 enlazando para que las personas entiendan que vamos para factura electrónica. O sea, todos los procedimientos van para factura electrónica y empiezan los nuevos beneficios. Entonces, si tú quieres ser acreedor a devoluciones automáticas, tienes que tener el 85% o más de tus ventas en factura electrónica. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos diciendo que todos esos documentos equivalentes como el POS van a desaparecer, ya no. Yo puedo utilizar factura electrónica y de manera paralela los documentos equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esos documentos equivalentes son aquellos que yo podría utilizar si mi cliente no me exige factura electrónica. Pero, por ejemplo, el decreto 358 establecía que el POS era válido como un soporte de impuestos descontables hasta el 1 de noviembre del 2020. Entonces, si hoy, por ejemplo, yo tengo un restaurante, ¿cierto? Y entonces en el restaurante van a comer todas esas personas que trabajan allá en el edificio de la DIAN. Todos van así, o en el edificio de su compañía. Y cuando las personas pagan, para las personas es indiferente si les entregan factura electrónica o POS, porque no van a hacer nada con ese recibo. Es más, muchas veces ustedes reciben el POS y al ladito de la caja hay una caneca en donde depositan el POS. Entonces, para una persona natural no. Pero supongamos que en ese restaurante, uno de estas personas quiere hacer la despedida de la empresa en ese restaurante. Entonces, cuando va y lo consulta con su jefe, el contador le dice: listo, todo aprobado, pero ojo, el restaurante me genera factura electrónica. ¿Para qué? Para poder hacer objeto de costos y gastos descontables. Entonces ahí, si ese restaurante solo tiene POS y no tiene factura electrónica, perdería ese cliente porque no le podría facturar electrónicamente. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. El marco normativo pues está basado en el decreto 358, en el Estatuto Tributario y en la Resolución 42 y algunas otras que han venido apareciendo como la 12, la 13, la 15 y la 37, que eso todo lo van a encontrar en el micrositio de la DIAN, en el micrositio de factura electrónica. Entran a la página principal de la DIAN. Ahí en la página van a encontrar un banner en la parte inferior, un banner azul que dice temas de interés, y ahí aparece factura electrónica. Ese micrositio tiene toda la información que necesitan, todo lo que les estoy mostrando el día de hoy y muchísimo más está en ese micrositio para que lo consulten. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios de ser un facturador electrónico o de tener factura electrónica? Pues el primero, pues digamos que el más clásico, es
el hecho de ahorrar lo que para nosotros es visible. Es decir, procesamiento documental, como puede ser la tinta, el papel, el almacenamiento, todo ese tipo de cosas es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos facturadores electrónicos y vemos que, no sé si les ha pasado que alguna vez ustedes llegan a una empresa y piden el baño, y es una casa muy grande, y el baño auxiliar tiene la ducha casi que clausurada y ahí están todas las acetas llenas de facturas. Pues ese tipo de cosas pasa no solamente en las empresas pequeñas, medianas, sino también en las grandes. Y en las grandes hay inconvenientes mucho mayores porque muchas veces tienen bodegas enormes llenas de papeles que nunca nadie revisa. Con factura electrónica es tan sencillo como tener todo almacenado en un dispositivo móvil de cualquier tamaño y ustedes pueden almacenar miles o millones de documentos dependiendo del dispositivo en el que lo quieran almacenar. Entonces ahí vamos empezando a ver que inclusive no necesitamos un dispositivo, sino puede estar todo en la nube y no necesitamos espacio físico para tenerlo. Las devoluciones automáticas o los nuevos servicios, pues son cosas que necesitamos empezar digamos, a mejorar, porque claramente nosotros con factura electrónica tenemos mucha información más. Entonces, todo eso que son medios magnéticos y las declaraciones y todo eso va a empezar a desaparecer. ¿Para qué? Pues para que cada día sea mucho más automático para las personas. Vamos a tener registro fiscal de compras y ventas, automatizar los procesos contables, claramente, nuevos servicios por parte de la DIAN. La idea es fomentar la formalización empresarial porque claramente les estamos entregando nuevas herramientas para que lo hagan y les facilitamos la tarea. Acceder a nuevas fuentes de financiación a través del factoring electrónico, tener un contacto directo y permanente con nosotros y tomar las decisiones en tiempo real. Todo esto que ustedes conocen hoy como esos trámites que para muchos son muy engorrosos, poco a poco van a ir desapareciendo. Seguramente me van a hacer esta pregunta al final de la sesión y es, ¿ya no tengo que presentar medios magnéticos, exógenos y todo? No, o sea, todavía todo eso sigue vigente. Es importante que lo tengan en cuenta. Poco a poco, a pesar de que la DIAN ha avanzado mucho, irán desapareciendo esos trámites y se irá comunicando, digamos, de manera muy específica. Todos estos aspectos de la factura electrónica que les he comentado, pues todos están reunidos en estos pilares. Es un documento en XML bajo el estándar UL en su versión 2.1, firmado digitalmente con un certificado digital expedido en Colombia por una de las entidades autorizadas por la ONAC. Nosotros no regulamos esos precios. Ustedes van a la página de la ONAC y buscan quiénes venden esos certificados para factura electrónica y ellos se los ofrecen todos con precios diferentes. Y eso hace que tengan, digamos, la validación en un documento electrónico. Entonces, el siguiente paso es qué documentos vienen para soportar costos y gastos. El primero de ellos es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Y así parezca muy difícil, ese es el nombre completo. Entonces, ese documento básicamente resuelve una sola relación. Si yo como empresa, por ejemplo, tengo un jardín muy bonito y todos los que tengo contratados por la nómina no tienen ni idea de jardines y pues tampoco están sus funciones, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Necesito contratar un jardinero. Entonces, supongamos que la empresa, no sé, Heredia Software, va a contratar a Jairo Heredia para que arregle el jardín. Normalmente ese tipo de trabajos los hacen personas que no son obligadas a facturar y lo que hacen es presentar una cuenta de cobro por el arreglo del jardín, ¿cierto? Este documento soporta esa transacción. Entonces, esto no es que le vaya a cambiar la cuenta de cobro a ese señor, no, señor. Es un documento simplemente que soporta la compra de un bien o un servicio, pero lo genera el comprador. Vamos a asimilarlo a esto, sí, quiero ser muy específico, no se llama así, pero para que lo entiendan de manera funcional, es algo así como una factura de compra. ¿Listo? ¿Qué requisitos tiene? Ya se los voy a mostrar y se debe expedir a partir del año entrante. Esta fecha hay que modificarla, ¿listo? Entonces, los requisitos que debe tener ese documento es estar expresamente denominado como documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar, tener la fecha de la operación, contener la identificación tanto del comprador como del vendedor, o sea, de la empresa que lo está contratando como de la persona que brinda el servicio o el que vende el producto. Tener la numeración autorizada por la DIAN, tener la descripción específica del bien y detallar el valor de la operación. Es importante que vean que el modelo es similar al de factura electrónica, pero está cortado por la mitad. ¿Qué quiere decir? Jairo Heredia hace su proceso en el jardín, ¿cierto? Corta, arregla el jardín y presenta su cuenta de cobro. Eso no va a cambiar.
Hasta ahí todo está igualito. Cuando entrega el bien o el servicio, acá y este, que es la empresa que lo está contratando, tiene toda la información para generar el soporte, entonces hace el documento en XML cuando sea electrónico, se lo envía a la DIAN y la DIAN lo valida. Una vez la DIAN lo valide, ya puede tener su soporte de costos y gastos. Pero fíjense que acá la entrega no está regulada. O sea, a esta persona no le interesa saber si usted justificó o no justificó eso con la DIAN. Simplemente entregó su cuenta de cobro, le pagaron y listo, se acabó la operación. Entonces ahí no hay necesidad de que piensen en la entrega a ese proveedor, ¿listo? Pero así arranca también el documento soporte de pago de nómina electrónica. Y aquí me voy a detener porque hay muchas personas que todavía nos dicen nómina electrónica. Y ojo, porque la DIAN no es autoridad en nómina. La DIAN no es autoridad en nómina, lo cual significa que nosotros no somos quien para decirles cómo hacer las cosas. Nosotros simplemente lo que hicimos fue juntar a la UGPP, juntar al Ministerio de Trabajo, tomar toda la información que se necesita recaudar y ponerla en un anexo técnico. ¿Listo? Pero nosotros aquí no les vamos a validar si está pagando correctamente, si la hora de el valor, perdón, de la hora extra está bien, si la cantidad de horas está bien, si la novedad está bien, si la incapacidad está bien. Eso no se los vamos a verificar. Lo que sí les vamos a verificar es el esquema y la estructura dentro del documento electrónico, ¿listo? Que eso es lo que está establecido en la norma. Entonces aquí viene, digamos que lo primero y es, ¿soy responsable de llevar contabilidad o no? Para ver si me toca o no me toca hacer este documento soporte. Pero es importante que entiendan que este documento es solamente para aquellos contribuyentes del impuesto de la renta que necesitan soportar fiscalmente costos y deducciones en esa declaración de renta. ¿Listo? Entonces, hay personas que me preguntan, Jairo, es que yo soy persona natural y yo sí le pago por nómina a una empleada del servicio. La primera pregunta es, ¿usted declara renta? No. Entonces no necesita justificar costos y gastos. No necesita hacer su documento de soporte. Ah, no, Jairo, pues que yo tengo una empresa, hago la declaración de renta y tengo 10 personas contratadas por nómina y necesito justificar ese costo o deducción en la declaración de renta. Entonces sí le toca hacer su documento de soporte de nómina. Esta es la evidencia de los valores devengados y deducidos de una operación reglamentaria de nómina. Entonces aquí me detengo porque si usted tiene una empresa y en esa empresa tiene 20 empleados, de los cuales 15 están por nómina y 5 están por prestación de servicios, esos 5 no van a estar por documento de soporte de pago de nómina electrónica. Ojo, entonces ya vamos para allá. Primero, debe tener los valores devengados y los valores deducidos de la nómina para ver cuál es el valor a pagar, para saber qué es lo que se justifica como el costo. Esto nos va a ayudar a desmaterializar los documentos fiscales o los comprobantes fiscales, mantener actualizada la información ya no del primer arco, sino del segundo de costos y gastos y acceder a nuevos servicios que nos van a ayudar a tener un flujo de caja mucho mayor, ¿listo? O mucho más ágil. Eliminar trámites administrativos porque también el empleado podrá consultar ese documento allá. Aquí hay un tema, y es que por eso lo ponemos así como sujeto obligado, y es que del todo no está obligado, o sea, no existe una persona que esté obligada a hacer el documento de soporte de pago en nómina electrónica. Por ende, no existe una sanción por no hacerlo, es más una consecuencia. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy obligado, normalmente me dicen le toca y si no lo hace, le cae esta sanción. Pero realmente aquí es un sujeto que quiere generar el documento de soporte. ¿Por qué? Porque si no genera el documento de soporte, significa que esa persona no va a poder justificar el costo o gasto. Y entonces hay empresas que me han dicho, bueno, Jairo, pero entonces, ¿qué me va a pasar si no lo hago? No le va a pasar nada, pero no va a poder justificar esa deducción. Y entonces se ponen a hacer cuentas, a decir, ok, si no justifico esto me cuesta tanto y si pago el software y hago esto, puedo justificar esto y puedo descontar tanta plata. Ah, ok, entonces sí lo hago. Entonces realmente no es que exista un régimen sancionatorio en documentos de soporte de pago en nómina electrónica, porque realmente es una posibilidad que le da la DIAN de justificar esos costos o gastos de nómina. Entonces, como les decía, si tienen 20 empleados y 15 son de nómina y 5 son de prestación de servicios, esos 15 van a tener documentos de soporte de pago de nómina electrónica. ¿Cómo? Van a tener unos campos obligatorios, unos opcionales, otros conceptos y unas anotaciones. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos documentos en nómina electrónica o en documento de soporte de pago en nómina electrónica. Uno que es la nómina original y una nota de ajuste, ¿sí? Y esa nota de ajuste me servirá para reemplazar toda la nómina, para corregirla o para mostrar,
para mostrar, por ejemplo, algún ajuste matemático o algún ajuste en algún texto. ¿Listo? Todo también se pueden hacer variaciones del sueldo, novedades, bueno, todo lo que tiene una nómina lo van a poder hacer acá. Y fíjense que el modelo es exactamente el mismo que el documento soporte. Entonces tenemos la generación, ¿cierto? Tenemos la transmisión para la validación y la validación. Pero la entrega a su empleado no está regulada. Usted la puede hacer como usted quiera. Entonces, si usted valida el documento y quiere entregarle a su empleado el mismo desprendible de pago que le entrega, que eso lo cortan así con un papelito en una hoja carta y se lo entrega así, está bien. Si usted quiere entregárselo por correo electrónico, también está bien. No, pero es que ahora quiero entregarle XML y un PDF de representación gráfica, también está bien, no hay ningún problema. Esto no está regulado en la resolución. ¿Qué debe tener el documento de soporte de pago de nómina electrónica? Estar denominado como tal, documento de soporte de pago de nómina electrónica, identificación completa del sujeto que está pagando la nómina, o sea, del empleador, identificación del beneficiario del pago, es decir, el trabajador, tener un código único de nómina electrónica, que es un identificador único, numeración consecutiva que en este caso no necesita autorización de la DIAN. A diferencia de la factura electrónica y el documento de soporte que sí necesitan autorización de la DIAN, esta numeración es propia de la compañía, entonces no importa usted cómo la haga, ¿listo? Se comporta de la misma manera que factura electrónica, pero sin la autorización previa de la DIAN. Valores devengados, deducidos y el total, pero todo de acuerdo con el anexo técnico. Recuerden, medio de pago utilizado, la fecha y hora de generación de ese documento de soporte de pago, la firma digital del empleador y la identificación del software que está haciendo este documento de soporte. Entonces, ojo, si tengo un empleado, va a ser únicamente un XML al mes, pero que va a recibir todas las validaciones. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, el envío a la plataforma de la DIAN se hará de manera personal una vez al mes, lo cual no significa que yo tenga que cambiar la manera en la que pago. Es decir, si yo tengo un empleado al cual le pago de manera mensual, yo pondré un pago en ese documento y lo enviaré una vez al mes. Si le pago de manera quincenal, es decir, 2 pagos en el mes, dentro de ese solo documento pondré 2 pagos y lo envío de manera mensual. ¿Listo? Si tengo 4 pagos, pues pongo 4 pagos en ese solo documento y lo envío de manera mensual. Si tengo 15 clientes, entonces habrán 15 documentos diferentes enviados una vez al mes, los 10 primeros días del mes siguiente a cuando se paga la nómina. ¿Listo? Pero, ojo, esos 5 empleados que teníamos en el ejemplo anterior, que son personas por prestación de servicios, hay que tener en cuenta 2 cosas. Si esos 5 empleados son responsables de IVA, deberían estar haciendo factura electrónica, lo cual significa que ese es un soporte de costos y gastos. Pero si algunos de esos empleados o todos de esos 5 empleados no son responsables de facturar electrónicamente, entonces ellos le entregarán la cuenta de cobro y usted tendrá que hacer el documento soporte en adquisiciones a sujetos no obligados a facturar. Y con eso completa el soporte de las 20 personas que usted le está pagando para que trabajen en su compañía. ¿Listo? Existe acá entonces ahora el calendario que está en la resolución 63, el cual dice que se van a, digamos, a sectorizar o a separar por cantidad de empleados en la compañía. ¿Listo? Entonces, si su compañía tiene 251 empleados o más, entonces va en el primer grupo. Es decir, tiene que hacer la nómina de septiembre y presentarla los 10 primeros días del mes de octubre. Si su compañía tiene entre 101 y 250 empleados, tendrá que hacer la nómina de octubre en noviembre, 10 primeros días del mes de noviembre. Si tiene 11 a 100, la nómina de noviembre en diciembre. Y si tiene entre 1 y 10, la de diciembre la tendrá que entregar en enero del 2022. ¿Listo? Entonces aquí vamos viendo que digamos que la implementación se puede ir haciendo. Hay muchas personas que me preguntan, ingeniero, pero es que yo ya estoy listo, ¿puedo hacer las pruebas de habilitación hoy? Claro que sí, hágalas hoy. Y puede hacer una de dos. Usted puede arrancar de manera voluntaria antes. Supongamos que usted tiene una empresa con 9 empleados, pero usted está listo porque usted es muy juicioso y va a arrancar en este momento. Usted lo puede hacer desde ya, sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, también se pueden habilitar y esperar hasta enero a presentar su primera nómina. ¿Listo? Pero lo que no pueden hacer es que si usted era el primer grupo,
y se pasó y está por aquí en enero, pues entonces no va a poder soportar el costo o gasto o la deducción de esos 251 empleados que tiene en su compañía. ¿Listo? Entonces es importante que veamos que realmente acá nosotros no estamos teniendo, digamos, una obligación específica como tal, sino realmente es una manera de reportar la información. Si no lo quiero hacer, no existe una sanción como tal, sino que por el contrario existe una consecuencia. Hasta este punto, pues llega la teoría del tema. Entonces, sí me gustaría entonces conocer. Veo que en el chat, doctor Carlos, no tenemos ninguna pregunta. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, pues entonces podríamos respondérsela. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Ingeniero, absolutamente claro lo que estamos oyendo. Obviamente empieza a haber preguntas, unas de pronto más fáciles que otras, diría yo. Lo primero es que el pago de la nómina no necesariamente va a ser electrónico también. Se puede seguir pagando en efectivo. Tal cual. Digamos que la manera en la que ustedes hacen la nómina no tendrá ninguna afectación. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos la reporten como la hagan. Existirá un campo que se llame medio de pago utilizado, en el cual ustedes podrán utilizar efectivo, transferencia, tarjeta, consignación, lo que ustedes necesiten de acuerdo con el anexo técnico. Perfecto. Una segunda que es consecuencia de eso. En algunos casos, los que somos víctimas del gobierno maternal de las casas, la nómina se ha consignado a nombre de la señora o vea, consígnemela en la cuenta tal, y esa cuenta ni siquiera está a nombre de la persona. ¿Se puede usar ese método o ya va a haber una intervención de la DIAN sobre que la cuenta en la que se consigne sea de la persona a la que se le está pagando? No, no, señor. Hasta ahora no hay validaciones de ese estilo porque pues claramente el reporte de la información va a ser a nombre suyo. Es decir, si por ejemplo usted tiene reportado ahí la cuenta de su señora porque es una cuenta familiar y su compañía lo acepta, está bien, pero el reporte de la nómina va a ser a nombre del señor Carlos Montoya. ¿Sí? Entonces ahí van a estar los ingresos relacionados. Así los ingresos los reciba la señora Marta de Montoya o bueno, no sé. Perfecto. Sí, sí. Bien. Ahora, una que ya de pronto es como con más filigrana y es, en el caso de las personas que son no sociedades, que son independientes, que tienen ingreso recibido de forma independiente, hay una presunción de gastos para que le permite, digámoslo así, disminuir su ingreso para efectos tributarios. Esa presunción se va a modificar con los salarios pagados y va a requerir generación de documento, o la presunción se mantiene y es solamente el que quiera probar que está por encima de la presunción que tiene que tener la nómina electrónica. Pues la norma y el sistema está dado para que no el salario pagado, sino el salario reportado. Es decir, si usted hace, por ejemplo, usted es una persona natural, está obligado a facturar electrónicamente, está obligado a declarar renta y digamos que tiene a su cargo unas 2 personas para el objeto de su razón social o de su actividad económica y usted quiere justificar ese costo o gasto de lo que les paga a ellos, tendrá que hacer el documento soporte de pago de nómina si es nómina. Y si estas personas usted les paga como prestación de servicios, entonces tendrá que ser, o si no es responsable, la cuenta de cobro y usted hacer el documento de soporte en adquisiciones a no obligados, y si es responsable, pues tendrá que ser factura electrónica. Perfecto. Bien, de cuenta mía va una última, estoy aquí con el chat abierto por si de pronto hay algún otro que tenga inquietudes, y es lo siguiente. Cuando estamos en el proceso de generar factura, es decir, casi que me voy a cambiar de tema de nómina al tema de factura electrónica. Sí, sí. Y me voy a poner yo como ejemplo. Carlos Alberto Montoya necesita hacer un cobro o a una empresa o a cualquier tercero, y ese tercero le dice, venga, firme aquí si usted es o no responsable de factura electrónica.
las personas naturales, ¿cuándo nos convertimos en responsables de factura electrónica? Ok, cualquier persona, no importa si es natural o jurídica, que supere los 3.500 VTs en el año, se convierte en responsable de facturar y se convierte en responsable de declarar IVA. Entonces, en ese aspecto, digamos que si usted, por ejemplo, es una persona natural que hoy en día no es obligada a facturar, pero usted firma un contrato y ese contrato es más de 127 millones de pesos en el año, automáticamente se obliga, automáticamente. Y de ahí en adelante, todos los ingresos que usted perciba tendrán que ser facturados. Todo lo que sea venta de bienes o prestación de servicios tendrá que ser facturados. Por ende, tendrá que ser factura electrónica. Para los nuevos facturadores electrónicos, dentro del decreto y la resolución 42 hay una gabela de 2 meses. Es decir, si usted, por ejemplo, entra hoy y no está preparado para facturar electrónicamente, la DIAN le dice, hágalo en papel durante 2 meses, que es lo más fácil, y arranque a los 2 meses. ¿Cuál es mi recomendación como ingeniero y como comercial? Muchas veces la gente dice, ay, me voy a tomar esos 2 meses, pero empiezan a implementar su modelo en papel y crean sus procesos en papel y después otra vez cambiarse de papel a electrónica se vuelve un problema más grande. Entonces, si ya usted va a ser facturador electrónico, pues implemente su solución de factura electrónica. Puede ser, por ejemplo, la solución gratuita inmediatamente y arranca a facturar electrónicamente sin la necesidad de tener 2 cambios, digamos, abruptos, porque sabemos que un cambio de facturación en una compañía o en una persona es un impacto fuerte. Entonces, si tiene uno solo, pues digamos que va a tener menos pérdidas. Bien, digamos, redondeando ese tema de las personas naturales obligadas a facturar, es solamente en función del ingreso, no en función del patrimonio. Correcto, sí, señor. Solo el ingreso, es decir, Sí, en este requisito, pero en el decreto 358 hay otra serie de requisitos. Si usted ya facturaba, si es responsable del IVA, si es responsable del impuesto al consumo, en los requisitos del 358 establece exactamente cuál es. Y pues simplemente usted tendrá que decir, cumplo este, no, cumplo este, no. Si cumple alguno, se obliga a facturar electrónicamente. Perfecto. Ingeniero, Juliana nos pregunta que si en la plataforma va a haber un servicio gratuito para la nómina como lo hay para la factura electrónica. Bueno, eso es un archivo para ustedes. Nosotros sí vamos a tener nómina electrónica. Yo, pues, digamos que una infidencia, les cuento, yo soy la persona que implementó la solución gratuita y ya llevamos 2 contratos evolutivos, digamos, incluyéndole cosas adicionales. Al principio era una solución muy básica. Hoy en día ya tenemos la posibilidad de ver todos los documentos, tenemos nuevas representaciones gráficas, vamos a tener documentos soporte en adquisiciones a no obligados, vamos a tener nómina, ya estamos trabajando en eso y muy probablemente van a tener reportes y cosas por el estilo. Ese contrato termina el 31 de diciembre y esperamos tenerla a más tardar el 31 de diciembre o antes la nómina electrónica para las personas que utilicen la solución gratuita. Okay. Para mí es chiva lo del documento soporte emitido por mí frente a la compra a no obligados. Eso quiere decir que los que ya hoy tenemos factura electrónica debemos pedir una 4ª numeración porque tenemos la de factura, la de notas crédito, la de notas débito, bueno, la de además los eventos especiales y habría una 5ª entonces para documento soporte. Ahí hay que hacer una claridad, doctor. La única de esas que usted mencionó, o las únicas 2 que necesitan autorización de numeración son factura electrónica y documento soporte. Notas crédito y notas débito es como la de nómina electrónica, es una numeración propia. Que usted la crea en el sistema, sí, pero es una numeración suya. Usted no tiene que ir a decirle a la DIAN autorícemela ni nada de eso. Entonces, la única que necesita es el documento soporte en adquisiciones a no obligados y la de factura electrónica. Si usted tiene, por ejemplo, contingencia, que es la factura en talonario cuando su factura electrónica se cae, puede tener una tercera que es factura de venta en talonario, ¿sí? Pero si, por ejemplo, usted está totalmente seguro de que nunca se le va a caer el servicio o que, por ejemplo, su negocio no es que usted tenga al cliente enfrente y que si no la pudo hacer en ese momento, pues no importa y después cuando tenga internet la hago, pues no necesitaría sino solamente la factura electrónica y la del documento soporte en adquisiciones a no obligados. Perfecto. Bien, ¿tú estás viendo el chat? Sí, señor, pero no veo... Juliana nos dice que si alcanzas a salir en las fechas planteadas por lo que nos estabas diciendo, para el último grupo sí, pero para los grupos anteriores no alcanzas a estar a tiempo. No me quiero comprometer.
Sí, no me quiero comprometer, pero digamos estamos haciendo todo lo posible para que sí. Sin embargo, no estoy del todo seguro. O sea, estamos trabajando en este momento, ya estamos haciendo pruebas de la nómina electrónica en solución gratuita. Este mes que termina debería quedar implementada en el ambiente de pruebas de la DIAN y esperamos que todas las pruebas, digamos, ya en el ambiente funcional sean exitosas para podérselas publicar. Si todo sale bien, podría estar listo para que cualquiera la pueda utilizar. Qué bien, muchas gracias, ingeniero. Vale. Gloria de Vanegas lo que nos pregunta aquí es que si a las personas que se les practica retención en la fuente por casos de nómina, hay que adjuntar algún otro documento. No, para nada. Dentro del documento soporte de pago de nómina electrónica, ustedes van a tener todo, digamos, toda la posibilidad o la gama de posibilidades que tienen hoy en la nómina normal, ¿sí? Y ahí ustedes reportan todo lo que son deducciones o devengos adicionales para el pago de su nómina. Y ahí va a estar reportado todo eso. Perfecto. Claudia Riveros nos dice que cómo se maneja la facturación cuando hay salarios variables. ¿Cómo se maneja la facturación o cómo se maneja la nómina? Creería yo que es nómina. Sí, yo me imagino. Claudia, por favor, nos confirmas. Yo me imagino que cómo se manejaría el soporte si este es variable. Pues la nómina, sí. Entonces, señora Claudia, y el tema es que pues depende de ustedes básicamente. Nosotros simplemente disponemos en el anexo técnico cómo tiene usted que reportar el valor a pagar, el descuento, la deducción. Si su salario es diferente todos los meses del año, lo podrá hacer sin ningún problema. Tiene ahí todos los devengos y los descuentos que podrá aplicar en su documento de soporte de pago de la manera en la que usted crea conveniente. Eso no se lo vamos a limitar. No quiere decir que yo le vaya a decir es que este es de contrato a término indefinido y tiene 1.000.000 de pesos todos los meses y ¿por qué no me lo está haciendo así? No, o sea, eso, desde que esté en la estructura que está en el anexo técnico, ustedes pueden hacer el soporte del pago que ustedes necesiten. Ahora, si te entiendo bien, la validación de los números que tenga la nómina electrónica es más con UGPP y otras cosas. En el caso de la DIAN es el reporte para el descuento del gasto, pero que los números sean coherentes, que sean los que sí son, que las retenciones estén bien hechas, es una condición que no va a verificar la DIAN. Correcto. Realmente nosotros, como yo les mencionaba al inicio, nosotros no somos autoridad de nómina, entonces no tenemos ni la habilidad ni, digamos, la responsabilidad de hacerlo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, reportan un salario mínimo de 600.000 pesos, no es que la DIAN se los vaya a controlar, pero seguramente la UGPP cuando reciba la información que nos está pidiendo, pues diga, aquí hay algo raro. Y si van y les preguntan a ustedes, no, es que esos 600 son porque me laburó menos días, no sé, me laburó 10 días, por ejemplo, y es más del salario mínimo, entonces ustedes tendrán que justificar esa información que tienen ahí. Pero con la DIAN no van a tener inconveniente del tema. Ahí la señora Margie pregunta que dónde se consulta el anexo técnico. Como les mencionaba, toda la información que ustedes necesiten de todo lo que les mostré acá, el decreto, las resoluciones, los manuales, caja de herramientas, anexos técnicos, todo está en el micrositio de factura electrónica. Entran a la página principal de la DIAN y en la página van a encontrar un banner abajo que dice temas de interés y ahí aparece factura electrónica. Y hay uno que dice micrositio. Ahí encuentran todo lo que necesiten. El señor Hernando pregunta lo de la nómina pagada en efectivo, que si es objeto de rechazo del costo o gasto en la proporción del efectivo vigente. No, o sea, lo que les mencionaba, el método de pago sigue siendo el que ustedes utilicen, no hay ningún problema. Lo que pasa es que en esto quiero ser claro. Hernando, quisiera que de pronto abrieras el micrófono y nos contaras, porque es que Hernando además es contador y de pronto lo que estoy sintiendo es que lo que nos está diciendo es que cuidado que por otro lado, si no estás pagando en efectivo, la proporción, que no sé cuál es, puede haber un rechazo. Okay. Hernando. Sí, buenas. Sí, bueno. Es que en las normas tributarias dice que los pagos en efectivo, en unas proporciones que están establecidas desde el año 2019, no son deducibles y no forman parte del costo o gasto. Aquí en este momento estamos reportándole a la DIAN
que la nómina la pagamos en efectivo, entonces la DIAN tiene ya la información de que eso lo pagamos en efectivo y lo más probable es que nos vaya a decir, eso que pagó en efectivo no se lo tenemos en cuenta, o simplemente por transmitirse en forma electrónica, eso valdría también para el documento equivalente a los para no obligados a facturar, si también por el hecho de que ya la DIAN tiene la información, van a ser válidos esos pagos que hacemos a través de estos dos sistemas. Ok, aquí en este caso, digamos que hay que revisar los casos como puntuales, ¿no? Porque digamos, nuestra normatividad de nómina o de factura electrónica o de esto no altera la normatividad, digamos, diferente a estos documentos, ¿sí? En este caso, para el reconocimiento del costo o gasto, es válido el documento y dice que se puede hacer a través del pago en efectivo, no hay ningún problema. ¿Listo? Ya, digamos que hay que empezar a ver si este tipo de normas digamos, riñen el caso en particular en el que ustedes tienen, ¿sí? Y pues, digamos que podría ser, pero en este caso, para el efecto de costo o gasto del reporte, pues, del documento de soporte de pago en nómina electrónica, es totalmente válido el efectivo. Bien, Franklin Escamilla nos pregunta aquí que si por efectos de la causación del gasto se genera la causación y no el pago, de todas maneras se reporta. Eso, digamos, estas preguntas normalmente yo suelo no responderlas porque es que eso tiene que ver con cómo manejan ustedes la contabilidad. Normalmente, digamos que en la mayoría de los casos es por la causación, que el hecho de que usted lo cause en un día y lo pague 10 días después, pues, digamos, es transparente, digamos, es indiferente. Lo que sí es importante acá es que ustedes reporten el costo que necesitan deducir en el momento en el que necesitan hacerlo, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que eso cambie la manera en la que lo hacen hoy en día, porque hay muchas empresas que, por ejemplo, hoy le entregan a uno el desprendible de pago 10 días antes para que uno verifique y haga sus consultas, y cuando ya se va a pagar, ya se tienen todas las correcciones hechas, ¿sí? Pero hay empresas que dicen, yo pago, y entrego el comprobante y después miramos, después ajustamos con el mes siguiente, ya eso depende de cada una de las empresas. Perfecto. Bien, apreciados colegas, ¿alguna otra inquietud para el ingeniero Heredia? Bueno, ingeniero, muchas gracias nuevamente por este tiempo, muchas gracias por estas noticias que no debieran serlo, pero que en muchos casos son noticias. La gran mayoría de nuestras entidades está en el rango que quedará obligado a reportar a partir de la nómina, a partir del 1 de diciembre, es decir, entregar documentación a la DIAN en enero del año entrante. Entonces, lo que yo entiendo es que para los que por alguna razón no alcancen, la sanción podría ser que la nómina de diciembre no sea descontable por no estar debidamente entregada a la DIAN. Yo ya iba a cerrar, pero veo aquí la mano de Yuri levantada. Entonces, Yuli, cuéntanos tu inquietud antes de cerrar. Buenas, ¿cómo me le va? A ver, yo soy una agencia de seguros y yo este tema lo he consultado muchísimo, sino que en el momento que le estaba hablando me entra una llamada y tuve que contestarle y de pronto me desvié un poquito. Siempre le preguntaba a mi contadora y yo le he dicho, yo tengo que facturar. No, tú eres régimen simple, tú no tienes que hacer facturación electrónica para la nómina. Y yo, bueno, pero entendí lo de, yo tengo 4, somos en nómina 4 personas, incluyéndome. Cuando digo en nómina, todo en la seguridad social, como se reporta ante la DIAN, entonces vuelvo y me confundo. Según esto, no, solo yo paso de los 127 millones de pesos al año, las otras personas no, son salario mínimo. Allí quedé un poquito perdida. A ver, señora Julie, lo que pasa es que ahí mezclamos varias cosas diferentes. Sí. Una cosa es el hecho de que usted sea régimen simple, ¿sí? Que es simplemente una posibilidad que una empresa tiene de acogerse, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Para régimen simple, el primer requisito es ser facturador electrónico, ¿listo? Entonces, seguramente usted ya es facturador o su empresa ya es facturador electrónico por el hecho de ser régimen simple, ¿listo? Sí. ¿Qué pasa?
aquí la siguiente pregunta es, ¿usted necesita justificar costos o gastos en la declaración de renta por esos Sí, temas de nómina? sí, Entonces sí correcto. necesita hacer nómina electrónica. Si no necesitara, porque usted tuviera alguna exención de alguna cosa, en ese caso no necesita hacer la justificación del costo o gasto. De lo contrario, sí. Pero el hecho de que usted, digamos, sea régimen simple no significa que tenga una exención para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que pasa es que estas preguntas así en caliente hay que mirar muchas cosas, hay que revisar con la contadora y puede que yo le esté respondiendo correctamente, como pueda que haya hecho falta algunas cosas de revisar de su empresa que a la contadora le toca hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que primero verificar el 358 con el tema de factura electrónica porque me está diciendo que es régimen simple. Segundo, verificar, digamos, la normatividad del régimen simple. Y tercero, verificar la resolución 63, que es la que le regula el tema de nómina, para ver si hay alguna cosa que usted, digamos, que pueda utilizar para no hacer la nómina. De lo contrario, tendrá que ser facturadora electrónica porque supera los 127 millones al año y tendrá que hacer el documento de soporte de pago de nómina electrónica porque tiene personas a su cargo que necesita justificar el costo o gasto para su declaración de renta. Ah, ok, perfecto. Los 127 millones de pesos no es que se aplique por persona, sino que si todos me suman más de 127 millones de pesos, se tiene que hacer factura electrónica. Eso es para las compañías, personas naturales o jurídicas. Es decir, si su empresa, si usted, por ejemplo, como persona natural, vende o recibe más de 127 millones de pesos o 3.500 UVs al año, se obliga a facturar electrónicamente, ¿sí? Si bajo su cargo hay personas que se ganan el mínimo, pues no importa. Si usted necesita justificar el costo o gasto, pues tendrá que hacer esos documentos soporte de esas personas. Muchísimas gracias, muy gentil. Creo que me Sí. quedó un poco más claro. Vale, con todo gusto. No, gracias. Hernando, ¿cuál es la inquietud que tienes? Carlos, gracias. Una pregunta, el caso específico de nosotros de ACOIS. Nosotros pues somos una entidad sin ánimo de lucro, pero tenemos personal. Nosotros no solicitamos de costo o deducción porque pues, nuestros ingresos no están grabados. ¿Tenemos que también hacer la nómina electrónica o simplemente, como no estamos pidiéndolo como un costo, un gasto, una deducción, simplemente estamos informando en nuestra declaración tributaria, es bien necesario que nosotros hagamos la nómina electrónica? Es la pregunta. Si usted no necesita justificar costos o gastos en su declaración de renta, no. Bueno, muchas gracias. Muchas Ahí, digamos, gracias. don Carlos, es Gracias. importante mencionar que el tema es que acá no hay una sanción como tal, ¿sí? O sea, que el hecho de que, supongamos que hay una empresa muy grande que se llama Heredia Software y tiene 500 empleados y sí tiene declaración de renta y todo, pero el dueño de la empresa dice, no lo quiero hacer. Está bien, la DIAN no va a ir a perseguirlo, a decirle, venga, no, simplemente no podrá hacer su respectivo soporte para la deducción en la declaración. Eso es todo. Perfecto. Bien, ahora sí entonces, mis queridos amigos, dejemos al ingeniero Heredia seguir en sus otras funciones. De verdad, de nuevo, mil gracias por este tiempo. Esperamos que estas inquietudes que se están generando tengamos de pronto la oportunidad de recoger un par de inquietudes, porque cuando uno ya empieza a hablar con los contadores y empieza a tomar decisiones, empiezan a resultar cosas que con la pregunta de Hernando se me cruzó ahí mismo. ¿Será que las cuotas de sostenimiento, que como no son factura, porque no es una venta, sino un aporte, nosotros no la facturamos, sino que le mandamos como un documento de recuerdo a las personas? Eso va a haber que facturarlo por parte de la asociación, o los que reciben van a tener que hacer el documento soporte para no obligados a facturar. Pues ahí el tema es que hay que revisar un poco más a fondo esto, ¿no? Pero digamos que la definición que siempre ha dicho doctrina es, si es venta de bienes o prestación de servicios, se tiene que facturar. Si no es, no. Entonces ahí tenemos que acoplarnos a lo que el doctor menciona. Si yo, por ejemplo, estoy aportando, pero necesito justificar ese costo, pues entonces ustedes me entregarán ese recordatorio y yo tendré que hacer el documento de soporte en adquisiciones a no obligados para justificar eso dentro de mi declaración, si
si es el caso. Si yo por el contrario soy una persona que no necesita hacer ese soporte, pues no necesitaría, solamente necesitaría pagar y no hay problema. Sí, pero pues hay que revisar los casos en particular. Perfecto. Bien. Muchas gracias a todos los colegas que nos acompañaron por su presencia, por sus comentarios. La semana entrante tendremos una charla muy interesante sobre lo que es el tema pensional, normas, algunas normas legales, algunas cosas de cuál es el sistema o el método que para cada uno de nosotros puede ser más interesante, y tendremos a una persona que tiene todos los conocimientos del mundo para acompañarnos en ese proceso de recordar cosas sobre lo que es el sistema pensional colombiano. Mil gracias a todos, feliz día y los esperamos la semana entrante. Chao. Muchas gracias.